Ya, buenos días. Traje un tema que desde mi punto de vista interesante, no por la gravedad, ¿se ve bien? No por la gravedad, obviamente, de esta cuestión, sino que por la significancia política, podríamos decir, de esta patología. Y les voy a dar el contexto de por qué pienso así. Cuando uno pone lista de espera en el diario, aparece lista de espera número 1, oftalmología. A pesar de la ley de la optómetra, por la cual el doctor Donoso batalló tantos años, a pesar de que hay suficiente oftalmólogo en el área privada, a pesar de todas las cosas que pasan, usted busca oftalmología en el diario y lo primero que hace es buscar es oftalmología. Tiene distintos números, pero más de 300.000, 400.000 pacientes en lista de espera para consulta, y un grupo importante de esos pacientes son para cirugía. En Chile, los top 3 son oftalmología en el sector público, por supuesto, otorrino y traumato, y concentran juntos más o menos como el 40% de la lista de espera nacional. Y la cirugía oftalmológica es la tercera más solicitada en el país, esto en el 2017 en todo caso, con 10%. Tampoco hay números como súper actualizados, pero la cirugía de origen un porcentaje importante de esa cirugía menor ambulatoria electiva que están pacientes esperando. Eso, desde mi punto de vista, no tiene mucho sentido, porque todos sabemos que la mayoría de los pacientes con terigen puede seguir con su terigen un tiempo largo y probablemente, considerando las dificultades y el tiempo quirúrgico y eso de la cirugía de terigen, a lo mejor no deberíamos indicarlo tanto. Bueno, pero el escenario es así, ¿vale? Esta es la lista de espera, sigue para abajo, no alcanzó a ponerse de completo, de nuestros pacientes del Hospital Salvador en 2023, en que fueron ingresados para cirugía de terigen, no los que fueron vistos, los que fueron ingresados. O sea, a estos pacientes se les hizo firmar un consentimiento, se les dieron exámenes preparatorios, se les puso una lista de espera, y a ninguno de esos se les operó, probablemente, o una fracción muy mínima, yo diría que menos del 10%. Y a pesar de que la lista de espera está súper, de la indicación quirúrgica, todos sabemos que está súper restringida, esta lista de espera de pacientes de terigen aumenta día a día porque los seguimos ingresando, básicamente. Y no tenemos un estándar claro de cuáles son los pacientes que debiéramos operar de terigen, si los vamos a seguir ingresando, si operamos de terigen los ingresamos, si no operamos de terigen a lo mejor deberíamos dejar de ingresar pacientes de lista de espera de terigen. Y cada vez hay menos cirugía de terigen, porque históricamente la cirugía de terigen se ha considerado la cirugía de los pecados de primero y de segundo, y los pecados de primero y segundo tampoco pareciera estar muy motivados a operar terigen, y la verdad es que yo he hecho preguntas aquí al personal paramédico, a la enfermera, y no se operan terigen. Esencialmente es muy excepcional que se estén operando los terigen del hospital. Y eso sumado a que la cirugía de terigen, todos sabemos, una cirugía que no es rápida, tiene un operatorio súper lento, con muchas visitas, aumenta la dificultad. Y yo creo que los números preocupan, porque de nuevo en el diario uno queda como, los oftalmólogos somos los que quedamos mal. Siempre está el problema de la lista de espera y sobre todo la lista de espera quirúrgica, no auge, como que va ganando importancia política. ¿Y a quién debiera preocupar de esto? A la sociedad completa, básicamente porque hay pacientes que no se están resolviendo, al MinSal por supuesto, y a los OCHEOF, porque los que quedamos mal, decía nuevamente, somos nosotros, a pesar de que hacemos lo que podemos en ese escenario. Probablemente hay otras prioridades, por supuesto, y el auge se come mucho de esto, pero es un problema, ¿vale? O sea, esto lo quería plantear como desde ese punto de vista, como por eso decía que hay un problema más bien político. Entonces, podríamos pensar en que podría existir una alternativa a este tratamiento quirúrgico tradicional, que sería ideal, que fuera obviamente un procedimiento de la lámpara hendidura, que fuera rápido, fácil, seguro, barato, con pocos efectos secundarios. Sería ideal que reduzca el tamaño del terigen, pero eso ya sería, desde mi punto de vista, mucho pedir. Yo creo que bastaría con que mejore los síntomas, disminuir la inflamación, y fundamentalmente que el paciente que está en lista de espera se quiera salir de la lista de espera, sería lo ideal, o bien que no quisiera entrar a la lista de espera quirúrgica. Y sería como una alternativa ofrecer un tratamiento intermedio, razonablemente intermedio, no ideal completo, de resolución completa, pero razonable para ese paciente que está con sus síntomas y sus problemas, ¿vale? Entonces hay cierta evidencia, este es el primer paper que salió respecto al uso de 5FU en terigen, pero en terigen recurrente, y este dio como el pie a que aparecieran un par de estudios más. Esto no está totalmente definido aún, pero el uso de 5FU, por lo menos en este estudio, se demostró que era seguro en pacientes con terigen, recidiva de terigen, el uso en la inyección intralesional,
y que era barato y eficiente y que efectivamente evita la progresión de ese pterigia, que está recurriendo, frena esa recurrencia. Y eso porque todos sabemos que el 5-FU es un análogo no funcional de la timidilato sintetasa que bloquea la síntesis de ADN y ARN, tiene un efecto antimicótico que estudia por años, y en oftalmología por lo menos se usaba por muchos años, y con su uso intraoperatorio se sabe que en pterigen disminuye la recidiva, para que sea en glaucoma, pero en pterigen por lo menos, se ha establecido desde mi punto de vista con bastante seguridad que la efectividad de las inyecciones intravesionales de 5-FU semanales en pterigen evita la recurrencia cuando está apareciendo, y también se sabe que el uso local es seguro, sin muchos efectos ni reacciones adversas. Luego apareció este otro paper que es de Pakistán, donde los pterigios son muy frecuentes, al igual que en el norte de nuestro país, y tiene algunas fallas metodológicas, como que incluye pterigen primario, recurrente, pero fue el primero en incluir pterigen primario. Pero ellos buscaban un outcome que es muy raro, que es la disminución del astigmatismo, que no es algo que a nosotros la verdad nos interesa mucho. Y este paper está mucho mejor hecho, apareció en abril del 19, y es una mezcla de 5-FU con Avastin en 14 pacientes, pero muchos pacientes recibieron muchas inyecciones, lo que desde mi punto de vista también le quita un poco el sentido, porque si ya que voy a traer al paciente a poner 5 o 6 inyecciones, como de alguna manera la idea es tratar de hacer algo que sea más eficiente desde el punto de vista del uso de recursos de los controles. Pero también lo que se demostró en pterigen primario es que evita la inflamación, induce la atrofia del pterigen, y si bien cosméticamente mejora un poco, lo que se busca no es la cosmesis, sino que los síntomas. Y el mismo grupo pakistaní después publicó este otro paper, que son los únicos que hay respecto a pterigen primario, pero ellos también, de nuevo, como que sus outcomes son, en este paper, es como el retroceso del pterigen, en grados, ¿vale? Entonces, un paper que tampoco tiene mucha, metodológicamente tampoco está tan bien. Nosotros hicimos un piloto para esto hace ya más de un par de años, de hecho fue pre-pandemia, y fue autorizado por el Comité de Ética, y teníamos este objetivo de hacer un piloto con 40 pacientes que estuvieran en la lista de espera de pterigen, pacientes que fueran obviamente voluntarios, que no tuvieran comorbilidad con su pterigen primario, no residuado, y ofreciéndole esta alternativa como intermedia, pero sin sacarlo de la lista de espera. O sea, era una alternativa mientras tanto, por ponerlo en términos coloquiales. Y nuestro objetivo primario lo definimos desde el punto de vista de los síntomas, porque es una cuestión más fácil de evaluar. Está el formulario OSDI, que todos están familiarizados respecto a los síntomas, y este formulario OSDI además está puesto en español y de alguna manera estadísticamente adecuado en un estudio del Dr. Trape y del Dr. Cartes, que también facilita su aplicación como el punto de vista del estudio. Y el otro objetivo primario era que fuese evaluar que efectivamente fuese seguro, pero yo estaba más o menos seguro, o al menos convencido de que no íbamos a tener problemas con eso. Y el objetivo secundario era ver los cambios clínicos, si es que fuera a ver, si es que efectivamente el pterigio se retrae, se pone menos inflamado, pero yo nunca tuve mucha fe en eso, tampoco fue mi objetivo. El doctor Gaudral participó en ese estudio también, lo veo que aparece ahí. En el de OSDI. El deseo de seguir o no la lista de espera y la percepción de respuesta al tratamiento. Este es el estudio, el doctor Gaudral, que es la adaptación cultural y el castellano de la encuesta de la OSDI, que ha sido súper útil para todos los que nos dedicamos a esto, porque se puede aplicar en forma, es súper sencillo de aplicar y está estadísticamente validado. El diseño de este estudio fue un diseño súper sencillo. Yo soy convencido que entre más sencillo mejor, pero en el día 1 se hacía la evaluación clínica, se le hacía el consentimiento, se le tomaba una foto y se le hacía el OSDI. Y se le inyectaba la primera inyección de 5-FU. A las 24 horas era el control, para ver si tenía efectos adversos. Había una segunda inyección al día 15, con control al día siguiente, y en el día 60, evaluación clínica en la lámpara de hendidura, nuevo OSDI para ver la comparación y seguir las fotos de la lesión. Y la pregunta clave era si la persistencia respecto al deseo de la cirugía. Bueno, obviamente todos tuvimos el problema de la pandemia, apareció entre medio y no logramos completar el piloto de los 40 pacientes.
más logramos hacer 14 hojas de 14 pacientes. Y logramos, o sea, finalmente partió en enero, no sé si en diciembre de ese año, y en enero, febrero se hicieron hasta 14 pacientes, pues en marzo empezó la pandemia y obviamente el trabajo quedó ahí, pero estaban los números, los pacientes vinieron a control de estos 14 y siguieron el protocolo, aunque algunos recibieron una inyección y otros recibieron 2, lo que no era ideal, pero igual nos sirve como desde el punto de vista, como era su objetivo, un piloto. El 5F1 a nosotros nos pasaron en ese envase amarillo que venía preparado de la farmacia central, pero uno lo puede comprar y es bien barato y viene listo para, no es necesario diluirlo porque viene en la concentración adecuada. Y el protocolo de aplicación era anestalcón 10 minutos antes, 5 minutos antes, un poco por hora, y se inyecta la lámpara en Vibra 0,2 ml que eran 10 miligramos 5F1 con una aguja de 30G. Y expresamente se dejó solo privado ferical y no corticoide, obviamente para no contaminar los resultados con los corticoides, no tiene ninguna gracia. Y les voy a mostrar ahora los resultados, les voy a mostrar paciente por paciente las fotos y va a salir el OSD inicial, el OSD final y si tuvo una de las inyecciones, como en este sentido. Entonces, por ejemplo, este es el paciente 1 de los 14, tenía OSD 27, después OSD 15, una inyección. Al final le hacemos la pregunta súper concreta, ¿le sirvió? El paciente responde sí o no, y si quiere cirugía todavía, sí o no, ¿vale? El segundo, los cambios nunca son muy llamativos, pero la mayoría se ven como un poco menos inflamatorios. Obviamente no esperamos que se retrojere tampoco, pero también en los pacientes, en los de siempre, excepto en un caso, disminuye. Y este es como bien gráfico, un ojo más inflamado que otro, pero obviamente el terigen tampoco esperamos que se resolviera. Este, por ejemplo, como que diría que es los cambios más característicos de una hiperemia más marcada y una hiperemia menos marcada. Pero lo interesante es que desde el punto de vista de los síntomas, para la mayoría de los pacientes sí funcionó. Le pueden llamar efecto placebo o no, porque obviamente no tenemos control, pero para lo que estábamos buscando fue una solución intermedia bastante adecuada para la gran mayoría de los pacientes. Por ejemplo, ese paciente es bien característico. Obviamente no se retrae el terigen, o tal vez un poquito, pero la hiperemia pareciera disminuir. No sé. Considerando lo sencillo que es ponerlo. Y este es el grupo paciente por paciente, porque es difícil sacar conclusiones como del grupo completo por lo heterogéneo. Ustedes pueden ver que en los 14 pacientes que hicimos, para todos, excepto para el número 13, el OSD fue mejor. O sea, por lo menos pareciera ser significativo. Obviamente no podemos establecer, podría ser, como alguien decía, el efecto placebo, el efecto delantal blanco, pero al menos, si uno le pone los números, para la inmensa mayoría de los pacientes, el tratamiento intermedio pareciera funcionar respecto a los síntomas. Y puesto en la separación de una inyección individual o dos inyecciones individuales, el paciente que no lo bajó, que era el número 13, está en el grupo de las dos inyecciones individuales, que está abajo, y para todos los otros pacientes, como pueden ver, la reducción del OSDI, de sus síntomas en el OSDI, fue significativa. Y puesto en grupo de promedio respecto a una inyección o dos inyecciones, es más o menos parecido. Los números son relativamente similares y pareciera ser que por lo menos desde el punto de vista teórico funciona disminuyendo los síntomas. Respecto a las reacciones adversas, 3 pacientes tuvieron síntomas oculares leves, digamos al día siguiente irritativos, nada transitorio. 2 pacientes tuvieron lagrimeo que duró 24 horas y no tuvimos ningún paciente que tuviera una reacción adversa significativa como queratitis, uveitis, opacidad corneal, disminución de la agudeza visual, nada en especial. Y respecto al autorreporte, si uno le preguntaba al paciente, ¿siente que el tratamiento le sirvió? 13 de 14 pacientes dijeron que sí le sirvió. Pero de mantenerse a la lista de espera, 12 de 14 también se quisieron mantener, de tal forma que solamente logramos sacar 2 pacientes de la lista de espera que después dijeron, ¿sabe qué? Yo no me quiero, con esto estoy suficiente, si me pasaron las molestias no me quiero operar. Solamente ese objetivo se cumplió en 2 de 14. Este trabajo lo reunimos en este estudio publicado en la revista Médica de Chile, que finalmente lo terminó de sistematizar y reunir ahí el Dr. Weisse, y lo publicamos el año pasado. Como comentarios finales, creo que sería importante, partir de lo político, establecer efectivamente cuáles pacientes vamos a poner en lista de espera de terigen
y no banalizar el pterígeno, porque finalmente se genera este problema que es político, que se genera una lista de espera que no se resuelve, y finalmente para el paciente es incorrecto ponerle una lista de espera que no tiene sentido. O sea, o nos sinceramos o no nos sinceramos. Digamos, el paciente sabe que no operamos pterígeno en el hospital, a menos que tenga astigmatismo irregular de más de 50 dioptrías a la tomografía, a menos que sea extremadamente sintomático, o a menos que tenga más de cuántos milímetros de berlingo. Pero eso deberíamos definirlo. Sin esperar la resolución completa del pterígeno, este tratamiento intermedio y razonable parece ser una buena alternativa de tratamiento, pero obviamente tenemos solo 14 pacientes y sería muy bueno completar, más que el piloto, hacer un estudio mucho más, con un mayor grupo de pacientes, para poder definirlo efectivamente. Tal vez sería útil definir cuál es la población que más responde, por edad, si el pterígeno es muy sintomático o menos sintomático, si es muy grande o no es tan grande. Un grupo más grande de pacientes nos permitiría a lo mejor definir cuáles son los pacientes que mejor se van a beneficiar de esta posibilidad de tratamiento. Y también cuántas inyecciones son las necesarias. Yo pienso que 2 es como razonablemente, desde el punto de vista de la cantidad de inyecciones que hay que poner, la cantidad de veces que el paciente tiene que venir, es como lo razonable. Me parece que 6, 5, como que se vuelve un poco más, como que se justifica menos y a lo mejor valdría la pena más la cirugía en esos casos. Y también que esta idea de que a lo mejor asociarlo con el Avastin, como en el paper que les mostré, si es que efectivamente fuera a tener un efecto sinérgico, eso no está claro, no está definido, pero mi impresión es que cuando ponemos Avastin subconjuntival los resultados son transitorios. De tal manera que, por eso a mí no me convenció mucho, siempre lo quise hacer siempre con el 5FU. Eso les quería mostrar. Lo último es que se